Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Les saludamos al grupo Acuerdo Estudiantil de Medicina y soy yo, me presento, soy el coordinador académico Aaron Salcedo. En el día de hoy vamos a continuar con la cátedra de Fisiología 2 con el docente Ulises Montero y a lo largo de los días se van a ir aumentando un par más de materias para que ustedes estén invitados completamente a escucharlas y también hacer preguntas respecto a las mismas, al igual que también se van a realizar cursos prácticos de sutura, también inyectología y también se encuentra invitado a los mismos. Y ahorita es continuando con la clase, continúe docente Ulises. Gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la segunda parte de Fisiología 2. En las clases anteriores hemos visto cómo entra, cómo se adecua el aire hasta llegar a las vías respiratorias. Ahora vamos a comprender la parte circulatoria que tiene relación con el mismo y la función de las presiones aquí. Hay que comprender que el momento de hacer el intercambio gaseoso hacen función tanto los capilares sanguíneos como el propio alveolo. Entonces, hay que tener en cuenta la circulación pulmonar o circulación menor que se le aprende en el pre, te enseñan eso, en donde vamos a tener que la circulación menor es la circulación, la sangre que llega a los pulmones, mientras que la circulación mayor es la sangre que va desde el corazón al resto del cuerpo. Es por eso que la circulación más importante aquí va a ser la circulación menor, que está por las arterias pulmonares, aquí está la arteria del tronco pulmonar y las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Vamos a tener también arterias bronquiales, venas bronquiales y vasos linfáticos. La circulación pulmonar va a tener dos funciones. La parte nutricia, que es la sangre oxigenada que le llega al tejido pulmonar para mantenerlo vivo, y la parte funcional, que es la sangre que llega hacia los capilares cerca de los alveolos para que haya un intercambio gaseoso, que es lo que se ve en la imagen de aquí. Estos capilares llegan hacia los alveolos, forman los sacos alveolares, recubren a los sacos alveolares, perdón, y se causa el intercambio gaseoso o hematosis. Es por eso que cómo funciona la circulación funcional. Viene toda la sangre del cuerpo, la sangre desoxigenada, se dirige tanto por la cava inferior como por la cava superior. Llegan a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasan a la arteria pulmonar y esta se va ramificando hasta llegar hasta los alveolos, hasta el saco alveolar. Una vez pasa por aquí, hay un intercambio gaseoso, el dióxido de carbono sale, el oxígeno entra y ahora se dirige hacia las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, y esta sangre después irá al ventrículo izquierdo y saldrá por la arteria aorta hacia todas las partes del cuerpo, incluidos las arterias bronquiales, para que reciban sangre oxigenada, reciban nutrientes, los bronquios y el tejido pulmonar en sí. Es importante conocer que recuerden que nosotros tenemos un porcentaje de sangre en el cuerpo. Los pulmones, o sea, el volumen sanguíneo pulmonar va a corresponder de todo ese 100%, un 9%, que equivalen a 450 mililitros. Esta cantidad se va a dividir 70 mililitros en los capilares pulmonares y 380 mililitros en las arterias y venas pulmonares. O sea, entre lo que llega a la arteria pulmonar y lo que va pasando a las venas pulmonares, etcétera. Esto es parte, básicamente, del gasto cardíaco. Ahora, eh, teniendo este pequeño recordatorio de la circulación funcional, que es la circulación menor, conocida como circulación menor o circulación pulmonar, tenemos que tener en cuenta que para que pueda impulsar la sangre desde una zona a otra, tiene que haber una presión, gradiente de presión. Este gradiente de presión te lo va a dar el ventrículo derecho. Recordemos que la presión sistólica es la fuerza
con la que una estructura, en este caso la arteria pulmonar o el ventrículo, eyecta la sangre hacia, por ejemplo, en este caso, el ventrículo derecho eyecta la sangre a través de la arteria pulmonar para llegar a los capilares pulmonares. Esta presión se denomina sistólica a la que eyecta, o sea, la que manda, y diastólica cuando se empieza a relajar y se empieza a llenar otra vez de sangre para otra vez expulsarlo mediante la sístole. Diástole es relajación, sístole es acción o eyección. La presión que encontramos en el ventrículo derecho es de 25 milímetros de mercurio. Hay que recordar que el ventrículo derecho es más pequeño. Aquí se puede ver una imagen, si se dan cuenta, miren cómo el miocardio del ventrículo derecho es más fino que el miocardio del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la presión que va a haber en el ventrículo derecho va a ser baja. Aquí está, de 25 milímetros de mercurio. A diferencia, como ya sabemos, el miocardio del ventrículo izquierdo va a tener una presión más alta, en este caso de 100 a 120 milímetros de mercurio, es lo normal. ¿Por qué? Porque recordemos que el ventrículo derecho solo va a mandar sangre a los pulmones para que haya la hematosis, mientras que el ventrículo izquierdo tiene que mandar sangre para todo el cuerpo, que llegue a todas las partes del cuerpo. Entonces, obviamente, si necesita aportar más sangre, tiene que hacerlo con más fuerza y más presión. Por eso que la presión de aquí es menor. Por lo tanto, la arteria pulmonar, como está conectada al ventrículo, va a tener una semejanza en sus presiones y también va a tener 25 milímetros de mercurio. En el diagrama que podemos ver aquí, aquí hace una referencia a la curva de la presión aórtica, que es la que sale del ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, en sístole es 120, 100, 120 y en diástole es 75, 80. Así mismo aquí. El ventrículo derecho vamos a tener que tiene en sístole 25 y en diástole puede tener 0, 1, mientras que la arteria pulmonar va a estar cerca o igual. En el caso de la sístole igual y en el caso de la diástole puede tener un poquito más de presión. Y la presión pulmonar media, que nada más se la saca, que es como es un marcador para ver cómo está la presión realmente mediante esta fórmula. Es la presión sistólica más la presión diastólica entre paréntesis por 2 sobre 3. Ahora, esta es la presión que llega desde las cavidades, en este caso los ventrículos. Ahora, va a haber una presión en la parte de los capilares pulmonares. ¿Por qué es necesaria la presión de los capilares pulmonares? Porque esta presión va a mantener que los capilares se mantengan abiertos. Ya les voy a explicar más adelante la relación entre la presión que te hace el alveolo y la presión que tiene que ser el capilar, y que el capilar tiene que mantener una presión, si no este también se colapsaría, no habría una correcta difusión de los gases, un intercambio gaseoso. Es por eso que la presión de los capilares equivale más o menos a 7 milímetros de mercurio. Es importante comprender que aquí no puede haber una gran presión de los capilares porque habría una alteración hemodinámica o una alteración del intercambio gaseoso. Es por eso que va disminuyendo, si ustedes se dan cuenta, disminuye desde el momento del ventrículo, eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar, hasta llegar a los capilares, va disminuyendo y una vez que llega a la aurícula izquierda es a menor presión. ¿Por qué es a menor presión? Porque recuerden que las venas no tienen una acción constrictora, las venas son más distendibles. Entonces no es necesario que tenga mucha presión porque lo que va a hacer las venas simplemente van a rellenar una cavidad de líquido. En este caso va a ser la aurícula izquierda. Por eso es que la presión en la aurícula izquierda disminuye, es menor. Es más o menos entre 5. ¿Ok? Ahora, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora entre las circulaciones y las presiones. Ya, vamos a continuar entonces. Ahora, hay un apartado importante, el momento de la resistencia vascular. Recuerden que el gasto cardíaco es igual se puede decir a la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica. ¿Qué tiene que ver esto aquí? Que normalmente en una parte sistémica no estamos tomando en cuenta los capilares pulmonares, el resto del cuerpo.
Cuando un organismo entra en hipoxemia, o sea, disminuye el oxígeno en la sangre, lo que van a hacer los vasos sanguíneos es dilatarse. ¿Por qué se dilatan? Porque van a intentar que llegue más sangre, porque al llegar más sangre va a haber ese poquito de oxígeno que hay, va a empezar a llegar en mayor cantidad. Tiene que vasodilatarse. Así mismo, cuando hay un exceso, se vasoconstriñe. Ahora, en los capilares pulmonares es totalmente diferente. ¿Por qué? Si yo tengo un alveolo al que no le está llegando suficiente oxígeno, no hay una correcta llegada de aire o de oxígeno, entonces lo que va a hacer el capilar es vasoconstriñirse. Todo lo contrario, si no le llega mucho oxígeno, se vasoconstriñe. ¿Por qué? Porque no le sirve de nada que esto esté dilatado, o sea, haya un gran volumen vascular si no le está llegando mucho oxígeno, o sea, no sirve para nada. Entonces lo que el cuerpo hace es constriñirse para que el flujo sanguíneo aumente en otra zona que sí está bien perfundida por oxígeno. Por eso es que en las zonas donde hay más oxígeno, el vaso se dilata, porque hay bastante oxígeno, entonces los vasos pulmonares quieren aprovecharlo al máximo, entonces se dilata. Pero si se dan cuenta que un alveolo no aporta el suficiente oxígeno, lo que hace es vasoconstriñirse porque no sirve de nada dilatarse, ya que no le está aportando nada. Ocupan espacio vascular innecesariamente. Entonces él lo que hace es dilatarse en la región donde haya más oxígeno. Esto se da porque gracias a hay un aumento de la producción de óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es un vasodilatador. Ahora, cuando está poco oxigenado, se activa la endotelina, que es un vasoconstrictor. Otra cosa importante aquí es que en los vasos sanguíneos se forma algo importante que es la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina es la enzima encargada de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2 para que haya vasoconstricción sistémica. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. También se produce en los capilares, en los vasos sanguíneos pulmonares. Entonces recuerden, aquí lo importante es saber que cuando el oxígeno a nivel pulmonar, cuando hay una disminución del aporte de oxígeno por parte de un alveolo, la parte vascular se vasoconstriñe. Mientras si hay un aumento del aporte de oxígeno de un alveolo, el vaso se dilata para aprovechar al máximo el oxígeno. Esto es en cuestión de la parte de la constricción y la dilatación a nivel circulatorio. A nivel de los capilares pulmonares, tenemos que tener en cuenta que hay otro proceso importante aquí, que son las presiones intersticiales pulmonares. Esto se aplica para todos los vasos sanguíneos de todas las partes del cuerpo, a nivel renal, en todas, a nivel hepático, en todas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una presión hidrostática que se denomina presión hidrostática a la presión que ejerce el vaso sanguíneo. Y vamos a tener una presión, en este caso, ¿qué hace en esta presión? La presión normalmente hidrostática va a intentar empujar líquido dentro del vaso sanguíneo, al intersticio, pero no es correcto que el intersticio se llene de líquido, porque es ahí donde aparecen los edemas. Entonces aquí hay leyes. La presión capilar, que es la hidrostática, va a intentar mantener, sacar líquido al intersticio, junto con la presión oncótica, la presión negativa del líquido intersticial. Pero va a haber una presión externa que le va a impedir esto, que es la presión oncótica del plasma. Las proteínas del plasma van a impedir que salga líquido del vaso al intersticio. Entonces, por eso que se menciona que las fuerzas de salida en total es 29. Hay 29 milímetros de mercurio que van a intentar empujar los líquidos dentro del vaso sanguíneo al intersticio. Y van a haber 28 milímetros de mercurio que van a hacer lo contrario, van a mover del intersticio al vaso sanguíneo. Pero si se dan cuenta, la diferencia es de 1 milímetro de mercurio. O sea, lo que va a intentar sacar hacia el intersticio es 29 y lo que va a intentar entrar es 28. Ya que tenemos 1 milímetro de mercurio de diferencia.
Si no tuviéramos los vasos linfáticos, esa diferencia haría, o sea, con esa diferencia sí sale líquido de los vasos al intersticio. Pero ¿qué pasa con ese líquido? No se empieza a acumular. Lo que va a pasar es que ese líquido va a ser drenado a través de las venas linfáticas. Las venas linfáticas son las que amortiguan el que se acumule mucho líquido en el intersticio. Claro, en un proceso agudo en donde hay un daño vascular o una disminución de las proteínas, pero recuerden que las proteínas son las que detienen el paso del líquido de dentro del vaso al intersticio. En cualquiera de estas situaciones va a haber tanto líquido que la parte linfática no lo va a poder compensar. En un estado agudo, recuerden que un estado agudo es algo en corto tiempo, pero si es crónico, que va de poco en poco va aumentando, entonces los linfáticos lo que hacen es empezar a adecuarse, empiezan a dilatarse, 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 para intentar compensar este exceso de líquido. Claro que va a llegar a un límite en el que no lo va a poder compensar y va a empezar los edemas. ¿Para qué me sirve conocer el temita de las presiones? Porque recuerden que patológicamente ustedes tienen que siempre saber si a mi paciente se está edematizando, se le empiezan a echar las piernas o ustedes escuchan, auscultan y encuentran crepitantes a nivel pulmonar, a nivel de bases, ustedes tienen que darse cuenta qué está pasando, por qué sucede esto. Es de ahí donde viene el edema pulmonar. ¿Qué es el edema pulmonar? Es una alteración entre las presiones que sacan líquido dentro del vaso al intersticio y una alteración de lo que intenta, de lo que los manda de regreso o impide que salgan. ¿Cuáles son los factores que podrían causar un edema agudo de pulmón? Recuerden que un edema agudo de pulmón no es nada más que llenarse de líquido tanto el intersticio como el alveolo. ¿Qué sucede aquí? Esto bien puede ser causado por una insuficiencia cardíaca valvular izquierda, que normalmente lo que va a pasar es que no pasa la sangre, eso sucede en estenosis mitral, o sea que la válvula mitral del lado izquierdo es dura. Entonces cuando se llena el ventrículo de sangre, no va a poder vencer la estenosis de la válvula. Entonces, ¿qué va a pasar con esa sangre? Si está en el ventrículo izquierdo y no puede ir a la aorta, completamente va a empezar a regresarse hacia la aurícula izquierda, va a empezar a regresarse hacia las venas pulmonares, va a empezar a regresarse hacia los capilares pulmonares y va a aumentar la presión hidrostática. Por lo tanto, las presiones que sacan líquido del vaso al intersticio van a ser la presión va a ser aún mayor y empieza a acumularse líquido y sucede el edema agudo de pulmón. Otras funciones son que el paciente esté sufriendo una neumonía o haya habido una intoxicación que va a alterar las proteínas que protegen de que no salga líquido, entonces va a empezar a salir líquido, va a tener un edema agudo también de pulmón. Entonces es correcto saber que una alteración de las presiones siempre va a ser favor a que salga líquido, se acumule en el intersticio y bloquee la función correcta del órgano, en este caso el pulmonar, que no haya un intercambio gaseoso. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ahora vamos a continuar con el temita del intercambio gaseoso a nivel vascular. Yo les mencionaba que es importante que los capilares tengan una presión. ¿Por qué es importante que los capilares tengan una presión? Porque esta presión es la que va a mantener al capilar abierto. ¿Por qué? Porque el alveolo va a ejercer una presión también, una presión hacia el vaso. Y si el vaso sanguíneo no tuviera presión, o sea, el capilar no tuviera presión, la presión que le ejerce el alveolo va a ser mayor y va a hacer que se cierre. Y si el vaso se cierra, no va a haber un correcto intercambio gaseoso. Entonces, es importante que el capilar tenga una presión y este a su vez no sea vencido por la presión del alveolo y haya un correcto intercambio gaseoso. Es por eso que se utilizó la teoría de las zonas de West, que son zona 1, zona 2, zona 3. ¿Qué sucede en cada zona? En la zona 1, la presión del alveolo va a ser mayor que el del capilar. Entonces el capilar se va a mantener cerrado. En la zona 2 es una situación intermitente. En inspiración aumenta el flujo
y esto se mantiene distendido, y en expiración disminuye el flujo y se mantiene cerrado. Y la zona 3 que habla que la presión del capilar es mayor a la del alveolo y por lo tanto siempre se va a mantener abierto el flujo sanguíneo. De todas estas tres zonas, la más importante es la 2 porque tiene un equilibrio entre pasar oxígeno, pasar flujo sanguíneo, hay un intercambio gaseoso correcto, disminuya este paso y mantengas un equilibrio. ¿Por qué? Porque recuerden que nada en exceso es bueno. En este caso, eso lo explicaré ya mismo, que el intercambio gaseoso debe ser equilibrado. No puede haber demasiado oxígeno, ni tampoco puede, o sea, no puede haber un exceso de oxígeno y un exceso de pérdida de CO2 o una disminución de la entrada de oxígeno y una acumulación del CO2, porque esto es que va a alterar el pH de la sangre. Por eso que en las zonas de West, la zona de West, la más importante, o la propiamente del intercambio gaseoso, la hematosis, es la zona 2. ¿Ya? Que normalmente se encuentra entre las partes de los ilios y cerca de los vértices. Ahora, esto es lo que les estaba mencionando hace un momento. Como yo les mencioné en la clase pasada, normalmente el volumen corriente es de 500 ml, pero dentro de ese volumen corriente se encuentra el volumen alveolar, que es de 350, que es oxígeno que llega hasta los alveolos y hace intercambio gaseoso, y 150 ml que lo dan el espacio muerto, que es el aire que se queda en las vías aéreas. Menciona la teoría que ustedes entra una cantidad de oxígeno, ¿verdad? De aire. Y cuando entra esa cantidad de oxígeno en el aire debe pasar 16 respiraciones para que haya un intercambio total de este oxígeno. O sea, de poco en poco va entrando el aire, se va intercambiando y va saliendo. No va de golpe o no se intercambia de golpe. ¿Por qué? Porque recuerden que no puedes eliminar demasiado CO2 o no puedes retener demasiado CO2, porque si tú retienes demasiado CO2, causas una acidosis respiratoria. Y si tú eliminas demasiado CO2, vas a causar una alcalosis respiratoria, que ambos procesos son dañinos para el cuerpo. Entonces, para que no haya una alteración de que se está eliminando mucho CO2 porque estoy respirando muy rápido, hay un intercambio muy rápido de grandes volúmenes de oxígeno, entonces la renovación de aire alveolar es lenta, 16 respiraciones. Por eso es que normalmente es normal que en un minuto una persona respire 16 veces. Para esto, para prevenir, el cuerpo lo hace para prevenir una alcalosis o una acidosis respiratoria en relación a eliminar mucho CO2 o conservar mucho CO2. ¿Ya? Aquí está lo que les mencionaba, que el aire parte del oxígeno que nosotros vamos a entrar es el volumen corriente y está dividido entre el aire alveolar y el aire del espacio muerto, anatómico. ¿Ya? Esto siempre tiene un equilibrio entre el oxígeno, ya les digo, el oxígeno y el dióxido de carbono. No puede haber disminución del dióxido de carbono en exceso o, no puede, o que no salga simplemente del cuerpo. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Y con esto vamos a concluir para dejarlo para la próxima semana, ya lo que es netamente cambios, ya lo que es netamente intercambio gaseoso, porque recuerden, ahí el oxígeno te causa una presión parcial de oxígeno y el dióxido de carbono te causa una presión parcial de dióxido de carbono, que esas presiones son las que le permiten pasar de un lado a otro. Como les he mencionado varias veces, recuerden que la fisiología se trata netamente de presiones y netamente el paso de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. Es por eso que en la física de la difusión de gases, que es lo último que vamos a ver, es que varios gases son se difunden con mucha facilidad y otros se difunden con menor facilidad. En este caso, el dióxido de carbono tiene alto nivel de difusión, pero eso ya lo vamos a comprender en la próxima clase. Hoy quiero que quede comprendido que la circulación menor, que está dada por la sangre que viene al ventrículo derecho,
va a la arteria pulmonar, llega a los capilares pulmonares, hasta ese momento va como sangre desoxigenada, hace intercambio gaseoso a nivel capilar y regresa hacia las venas pulmonares como sangre oxigenada. Es a grosso modo todo lo que sucede en la respiración. La próxima clase vamos a ver ya aquí a nivel microscópico cómo sucede el cambio dependiendo a cada presión, depende qué tan fácil de difundir sea un gas, porque hay varios gases que se pueden difundir sin ningún problema y podrían causar una alteración en el cuerpo. Y también comprender que al menos en la parte capilar también es importante que el cuerpo sabe que cuando tú estás en hipoxia, no utiliza las arteriolas en esa parte, no son usadas más en la parte donde hay una gran cantidad de oxígeno. No sé si tienen alguna pregunta para dejar hasta aquí la clase. Entonces quedaríamos hasta aquí. Nos vemos la próxima clase ya con intercambio gaseoso. Bueno, tos. Excelente clase, don Ulises. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Se los invita para la próxima clase que van a continuar los días siguientes. Y también se agradece por su asistencia y que hayan estado atentos. Reitero el agradecimiento al docente Ulises que se toma su tiempo para explicar de buena manera la clase. Bienvenidos son para las próximas clases y los próximos cursos que van a ser llevados a cabo. Que tengan un excelente día, un gusto, cuídense, nos vemos.